Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 26 de junio del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Big Bond Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Porque el éxito empresarial ocurre cuando el talento y el propósito están alineados. Ok, vamos con los titulares de hoy jueves 16 de junio en menos de un minuto vía Comité, sin dueños de la verdad. Primero, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió 6 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra en el caso en el que se le imputa haber recibido coimas como gobernador regional de Moquegua. Segundo, el primer ministro Eduardo Arana reconoció que sí se ha considerado la idea de que la presidenta Dina Boluarte tenga un programa televisivo. Tercero, la Autoridad Nacional de Transparencia declaró inválida la pretendida confidencialidad de los informes que sustentaron un aumento de sueldo para Dina Boluarte. Cuarto, el tipo de cambio marcó un nuevo mínimo desde julio del 2023 y cerró ayer la sesión cayendo a 3.575 soles por dólar en el mercado interbancario. Y quinto, los líderes de la OTAN se reunieron en La Haya y se comprometieron a invertir para el 2035 un 5% de su PBI en defensa. Y no se pierdan en el espacio de la reflexión del día un comentario especial del gerente general del Instituto Peruano de Economía, Carlos Gallardo, sobre la vulnerabilidad de las viviendas en el Perú ante los sismos. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Vamos con la primera noticia. El fiscal Germán Juárez Atoche pidió ayer 6 meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra en una audiencia judicial celebrada en el marco del caso que se le sigue a Vizcarra por presuntamente haber recibido sobornos de constructoras como Obrainsa e Ixa por cerca de 2.6 millones de soles en la época en la que fue gobernador regional de Moquegua. Como les he venido comentando, este caso contra Vizcarra se sustenta incluso en testimonios de los propios funcionarios de las empresas en calidad de colaboradores o aspirantes a colaboradores eficaces que reconocen haber pagado las coimas, es decir, es un caso bien contundente en contra de Vizcarra. Este pedido pudo haberse resuelto ayer, pero el juez Víctor Alcócer suspendió la sesión y la retomará recién hoy a las 5 de la tarde, mientras ha venido avanzando este proceso a un ritmo más bien lento, como señala el comercio, de una audiencia por semana. Vizcarra se ha dedicado a hacer proselitismo político, ya no solo con contenidos para TikTok, donde ha logrado amasar una audiencia bastante significativa, sino que está recorriendo el país como si estuviera en campaña. Justamente la audiencia de ayer se suspendió porque Vizcarra pidió tal cosa, considerando que estaba en San Martín, en Tarapoto. Esto ha generado cuestionamientos porque Vizcarra está inhabilitado de ejercer la función pública y por tanto de ser candidato a algo, pero su abogado señala que eso no limita sus libertades políticas de manera general y que él está cumpliendo un rol de, entre comillas, asesor político de su partido Perú Primero. Pero volviendo al caso en el que la Fiscalía pide 15 años de prisión para Vizcarra, la razón por la cual se pide una prisión preventiva es porque la Fiscalía considera que existe un peligro de fuga. Antes ya tuvo Vizcarra un mandato de comparecencia con restricciones que luego se convirtió en uno de comparecencia simple. El abogado de Vizcarra dice que este nuevo pedido de prisión preventiva es una especie de cortina de humo para tapar el escándalo en torno a la resolución de la Junta Nacional de Justicia sobre Patricia Benavides. Lo que les voy a decir a continuación a título de opinión personal quizá les suene algo paradójico o contradictorio, pero si bien considero que el caso penal contra Vizcarra es muy contundente y que la probabilidad de que sea condenado por haber recibido estas presuntas coimas no es menor, al mismo tiempo no encuentro que exista una prueba nueva que sustente el pedido de prisión preventiva. Lo que sí creo que merece un pronunciamiento, intuyo que del Jurado Nacional de Elecciones, aunque no estoy seguro, es sobre el proselitismo que está haciendo Vizcarra y si esto supone una, entre comillas, sacada de vuelta a las inhabilitaciones en plural que pesan sobre él. Segunda noticia, el primer ministro Eduardo Arana se volvió a pronunciar ayer sobre varios temas polémicos. Dijo, por ejemplo, que, abro comillas, la posición del gobierno no va a ser petardear ni destruir la institucionalidad, cierro comillas, refiriéndose aquí al tema de la Junta Nacional de Justicia y su intento de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Pero acto seguido añadió, abro comillas, una institución que no cumple con las normas, con las disposiciones de otras instituciones, también debe generarnos una gran preocupación, cierro comillas. Aquí lo que da a entender Arana, entre líneas una vez más, es que la posición del gobierno es favorable a que regrese Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación.
Sin embargo, se cuidó en decir que no les corresponde a ellos como gobierno intervenir en el enfrentamiento entre Benavides y Delia Espinosa. Cabe indicar sobre este punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este mismo tema y ha advertido sobre una, abre comillas, posible afectación de la autonomía del Ministerio Público tras la resolución de la Junta Nacional de Justicia que dispone la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, cierro comillas. Aquí me voy a referir brevemente a la reacción que estoy viendo en algunos congresistas a la decisión que acaba de dar el Poder Judicial de suspender por 24 meses a Benavides como fiscal suprema. Yo les he comentado en extenso en el podcast lo que opino sobre la resolución de la Junta Nacional de Justicia que ordenó reponer a Benavides como fiscal de la Nación. Les he dicho qué argumentos legales se pueden utilizar para cuestionar la validez de esa resolución, cuáles de ellos son contundentes, cuáles no, en cuáles se puede admitir debate. Entonces, más allá de lo que yo puedo opinar sobre sus motivos, sí creo que un congresista podría hacer el intento, yo creería que infructuoso, pero podría hacerlo, de defender la validez de dicha resolución de la Junta Nacional de Justicia en lo que respecta a reponer a Benavides como fiscal de la Nación. Pero esta otra discusión en la que se le atribuye al Ministerio Público tener la capacidad de manipular al Poder Judicial para sacar inmediatamente una suspensión de 24 meses contra Benavides es más una teoría conspirativa que otra cosa. Quienes defienden esta teoría porque preferirían claramente que Benavides esté en la Fiscalía de la Nación y no Delia Espinosa, parecen tener un punto ciego enorme respecto de la seriedad de algunas de las imputaciones contra Benavides que se han convertido en investigaciones penales. A Benavides se le investiga por favorecer a miembros de los Cuellos Blancos del Puerto y por supuestamente haber intercambiado favores con congresistas y con la propia Dina Boluarte. Con todo lo que hemos conocido sobre ella desde que fue designada originalmente como fiscal de la Nación, es bien evidente para mí que carece de idoneidad moral para ejercer dicho cargo, por no decir de competencia técnica. Y no es una sorpresa que en uno de los tantos casos que se siguen en su contra en el Poder Judicial, haya decidido suspenderla de su cargo como fiscal suprema. Yo les he dicho que yo no soy necesariamente un defensor de Delia Espinosa, también tengo mis críticas hacia ella, pero si uno quiere ser objetivo al evaluar las imputaciones que pesan sobre una y otra parte en este conflicto, es absolutamente evidente a mi criterio que las cosas de las que se le acusa a Patricia Benavides son muchísimo más serias y sí justifican una decisión judicial como la que se acaba de adoptar. Ahora, regresando al premier Arana, veo que también se ha pronunciado sobre la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte tenga un programa de televisión en el Canal 7, como han tenido, por supuesto, otros gobernantes populistas o autocráticos como Andrés Manuel López Obrador y Hugo Chávez, idea en la que, dicho sea paso, parece estar implicado el censurado exministro del Interior Juan José Santibáñez. Arana reconoció que esto sí se ha considerado, pero que no está dentro de su esquema probablemente inmediato. Esa fue la frase que utilizó. Si el premier está convencido, como ha dicho, de que, abro comillas, me parece que es legítimo y adecuado que la presidenta se dirija a la población a través de varios mecanismos, cierro comillas, en buena hora, pero antes de ponerse a crear programas televisivos, debería recomendarle a la presidenta que se dirija a la población, pero respondiendo a las preguntas de los medios y rindiendo cuentas por esa vía también que Boluarte ha despreciado en todo lo que va de su gestión. Eso no es mucho pedir, es lo mínimo que se le exige a un gobernante que opera en un sistema democrático donde debe haber rendición de cuentas y prensa libre. Ya les he dicho varias veces en el podcast que la ciudadanía no debe aceptar que un presidente, cualquier presidente, sienta que no puede elegir, o que puede elegir, mejor dicho, no responder a las preguntas de los medios. Eso no debería aceptarse en una democracia. Tercera noticia, en respuesta a un pedido del comercio, ahora que hablamos de transparencia justamente, la Autoridad Nacional de Transparencia calificó de inválido el carácter de confidencial dado a 4 oficios que sustentan el informe del MEF sobre el aumento de sueldo pretendido por la presidenta Boluarte de 16.000 soles a 35.568 soles. Como se recuerda, en mayo, luego de que este mismo diario solicitara acceso a los expedientes sobre dicho incremento, la PCM y el MEF negaron ese pedido clasificando los documentos de confidenciales. Por ello, ambas entidades se basaron en el artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece que no se puede acceder a información que contenga consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno, salvo que dicha información sea pública. Además, argumentaron que el incremento de sueldo de la presidenta se encuentra actualmente en proceso deliberativo del Poder Ejecutivo y no ha sido materia de agenda del Consejo de Ministros, por lo que corresponde considerar que los documentos materia de solicitud contienen, entre comillas, información confidencial.
Ante esta negativa, el comercio solicitó a la Autoridad de Transparencia que se pronunciara sobre el uso del mencionado artículo 17 con el fin de determinar si la decisión de la PCM y el MEF constaba pues de validez. En su respuesta, la Autoridad de Transparencia no solo concluyó que la información referida a las remuneraciones de los funcionarios públicos, la escala remunerativa de ellos o el incremento de estas es de naturaleza pública, sino que en el caso de altos funcionarios del Estado, como la Presidenta de la República, la publicidad de sus ingresos cobra especial relevancia. Asimismo, en respuesta a la invocación del artículo 17 de la Ley de Transparencia, la Autoridad de Transparencia precisó que el aumento del sueldo del personal del Estado no aborda una situación problemática en la sociedad peruana, por lo que dichos informes no califican como encaminados a una decisión de gobierno, sino más bien a una decisión de carácter administrativo. Cabe señalar, sin embargo, que las opiniones de la Autoridad de Transparencia son de carácter consultivo y no vinculante, es decir, no obligan al gobierno a entregar los informes. Este es un asunto que deberá ser resuelto por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ante el cual el comercio ya presentó pues una apelación. Cuarta noticia, vamos ahora con nuestro segmento La Noticia Económica con Ale Costa, que hoy trata sobre lo que está pasando con el tipo de cambio. Escuchemos a Ale. Muy buenos días y bienvenidos a la Noticia Económica con Ale Costa. Hoy vamos a hablar sobre qué está pasando con el dólar estadounidense, que en la medida en que los temores sobre un escalamiento del conflicto en el Medio Oriente se están disipando, retomó su tendencia a la baja y ayer cerró la sesión con una cotización de 3,575 soles por dólar en el mercado interbancario peruano. Este es el menor nivel del tipo de cambio desde el 18 de julio del 2023 y marca un nuevo mínimo luego de que la semana pasada, recordemos, llegará a cerrar cerca de los 3 soles con 58 céntimos. ¿Qué está pasando con el billete verde? El dólar estadounidense está perdiendo valor frente a la mayoría de monedas del mundo debido a que los inversionistas están calculando que la Reserva Federal de ese país, su banco central, reducirá su tasa de interés de la política monetaria en septiembre. Asimismo, el apetito por dólares, una moneda que se considera refugio en momentos de incertidumbre, se está reduciendo debido al alto al fuego entre Israel e Irán. En este contexto, el dólar llegó ayer a su menor nivel frente al euro desde el 2022. Recordemos que la tasa de interés de la Reserva Federal, de la Fed, es una herramienta que utiliza el Banco Central de los Estados Unidos para controlar la inflación cuando la eleva, encareciendo los créditos, o para estimular la economía cuando la reduce. Lo que suele suceder es que cuando esta tasa baja, la moneda de un país pierde valor frente a otras. Y ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, se presentó ante el Congreso estadounidense y reiteró que la Fed debe mantener sus tasas a la espera de ver si los incrementos de precios generados por los aranceles implementados por el presidente Donald Trump tienen impacto sobre la inflación, debido a que otras autoridades de la Fed en los últimos días han adelantado que podrían venir los primeros recortes. Los inversionistas están interpretando que se podría dar una reducción de la tasa en los próximos meses. No hay que olvidar tampoco que este 9 de julio deberían entrar en vigor los altos aranceles anunciados en abril por Trump para la mayoría de países del mundo y que fueron aplazados por 90 días. Pero los analistas están dando casi por descontado que este plazo se volverá a postergar, lo cual también reduce la preocupación en los mercados. En el caso del sol, nuestra moneda se fortalece frente al dólar porque se prevé un mayor ingreso de dólares a la economía debido a los altos precios del cobre y del oro. En las casas de cambio, el dólar estadounidense se compraba ayer a 3 soles con 57 y se vendía a 3 soles con 60. ¿A quién favorece y a quién afecta esta tendencia a la baja? Aquellos que tengan deudas o obligaciones en dólares pueden aprovechar este contexto de bajo tipo de cambio, pero las empresas exportadoras y aquellos que reciben su sueldo en dólares podrían verse afectados. Terminamos así la noticia económica con Ale Costa. Les deseo un excelente día. Hasta mañana. Gracias, Ale. Vamos ahora con la quinta y última noticia del podcast de hoy, que es una noticia del Frente Internacional. Los líderes de los países de la OTAN se reunieron en La Haya y se comprometieron a invertir para el 2035 un 5% de su PBI en defensa. La cumbre de los 32 países miembros, que incluye a potencias como Estados Unidos, Reino Unido y otras, se celebró este martes y miércoles y tuvo como gran anuncio este significativo aumento en el gasto militar. Como referencia, el pacto anterior señalaba que los países miembros debían gastar 2% de su PBI en defensa. El texto alcanzado, detalla que el aumento en gasto de defensa se debe a profundas amenazas y desafíos a la seguridad, en particular
la amenaza de largo plazo que representa Rusia para la seguridad euroatlántica y la amenaza persistente del terrorismo. Y de ese 5%, 3.5 será destinado a defensa básica y 1.5 a gasto militar adicional. Además, el acuerdo señala que los países miembros presentarán planes anuales que muestren un camino creíble hacia cumplir esa meta. España llegó a la cumbre como el único país de la OTAN que rechazaba esa propuesta y eso le valió duras críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien incluso amenazó al país europeo con sanciones comerciales por esa decisión. A pesar de esta controversia, al final la declaración de aumento del gasto en defensa fue respaldada por los 32 jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la OTAN, incluyendo a España. Cabe mencionar que Donald Trump se atribuyó el crédito por este acuerdo debido a que viene insistiendo desde su primer mandato en que los países miembros de la OTAN inviertan más en defensa y asuman la responsabilidad de la defensa de Europa. Yo, como ustedes saben, tengo muchas discrepancias con Donald Trump, pero creo que en este punto tiene razón. Me parece que debió haberse rebalanceado hace ya algún tiempo el gasto militar para que los europeos no fuesen tan dependientes del poderío militar de Estados Unidos. Pero en fin, ese es un tema, como siempre, discutible. Lo que sí, digamos, se vio un poco en la conferencia es que Donald Trump evitó hacer una confrontación tan directa con Vladimir Putin, con quien todavía tiene pues algunas vinculaciones. En fin, hasta ahí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentario especial en el espacio de la reflexión del día que está a cargo de Carlos Gallardo, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, quien nos va a hablar un poco sobre la problemática de la vivienda en el Perú a propósito pues, de los sismos y otras preocupaciones que hay en torno a esto. Así que escuchamos a Carlos. El reciente sismo y las advertencias de expertos sobre los daños que podría provocar un fuerte sismo en la vida y propiedad de miles de personas debe servir para poner el foco en el riesgo que representa las viviendas informales. El actual modelo de desarrollo de vivienda no es sostenible, es un modelo fallido de desarrollo de vivienda urbana que es rentable, muy rentable para el promotor ilegal, pero muy costoso para el Estado y la sociedad. ¿Y por qué es rentable para el promotor ilegal? Porque estos invaden, lotizan y trafican terrenos prometiendo que los servicios le van a llegar en un futuro. Además, durante todo este momento el Estado mantiene un rol reactivo para proveer servicios como agua, luz y saneamiento, ¿no? Y asignar recursos para promover vivienda formal. Entonces llega muy tarde, sus recursos son escasos, son insuficientes y se asignan de manera ineficiente, ¿no? Hoy estos problemas no son solo una cuestión de legalidad, ¿no? Tienen consecuencias también muy concretas en la calidad de vida de las personas. Estos hogares no solamente empiezan en desventaja, pues son hogares que viven en viviendas informales que tienen el doble de incidencia de pobreza, por ejemplo, y tienen un nivel educativo menor, sino que hacia adelante todo es cuesta arriba porque carecen de servicios básicos. Estos hogares, estas viviendas, se ubican en zonas alejadas de colegios, hospitales, centros de trabajo y exponen a sus ocupantes a mayores niveles de pobreza e inseguridad. Y esto es de largo aliento. El IPE estima que uno de cada tres de estos hogares puede pasarse hasta al menos 20 años sin estos servicios, ¿no? Entonces, esta promesa de los promotores ilegales es de largo aliento y los compromete el desarrollo de estas familias. Ahora, el reto es grande porque el IPE estima que cada año se construyen unas 50.000 viviendas, ¿no? Pero esto es menos de la tercera parte de los nuevos hogares que se conforman cada año y que requieren una vivienda. Además, hay un stock de al menos 500.000 viviendas, que en realidad podría ser mucho más, que viene de años atrás. Y entonces cerrar esta brecha, ¿no es cierto?, requeriría de 200.000 viviendas por año, es decir, 4 veces lo que hoy se fabrica, ¿no? Para lograrlo, entonces, es necesario, primero, controlar la expansión informal de viviendas, algo que el Congreso más bien ha impulsado con una reciente norma que promueve, digamos, la formalización de terrenos ocupados ilegalmente, ¿no? Además hay que trabajar en el cierre de estas brechas que he ido mencionando. Luego hay que ver todo el tema de financiamiento, el acceso a financiamiento, sobre todo en sectores de menores ingresos, ¿no? Luego está algo muy clave que es que los municipios deben crear sus planes de desarrollo urbano como condición para la expansión urbana. En esto los municipios están en debe y por eso no hay catastros, digamos, buenos para hacer un trabajo desde los municipios. Finalmente, hay
que restringir la arbitrariedad municipal, simplificar los trámites para la edificación, pues todo eso y frena la inversión en vivienda formal, ¿no? De esta forma, ¿no? Si no hay una prioridad, si no se toma como prioridad nacional impulsar decididamente el desarrollo de la vivienda formal en colaboración con el sector privado, va a seguir siendo un negocio redondo para los promotores ilegales, para el LLA. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Carlos Gallardo por su valioso aporte esta mañana. Un agradecimiento especial a nuestros auspiciadores, a Bigman Group y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan buen día. Ya nos escuchamos pronto. Adiós.